Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, chicos, dependiendo de cuando se encuentren viendo este video. Esta clase le da continuidad a los principios de farmacología que habíamos visto anteriormente en las primeras semanas de clase antes de entrar a esta suspensión, ¿verdad? Que es por la pandemia o epidemia del COVID-19. Dándole continuidad con nuestro contenido temático, hoy vamos a hablar sobre los fármacos y el embarazo. ¿Sí? Es muy importante que nosotros abordemos este tema porque generalmente como profesionales de la salud tenemos que conocer cuáles son los riesgos de implementar o hacer uso de medicamentos durante el embarazo, saber si verdaderamente existe una correlación entre el consumo de fármacos y las malformaciones que puede presentar alguno de los productos al momento de nacer. A hablar sobre las malformaciones que pueden ocasionar el uso de medicamentos no vigilados en las mujeres embarazadas, debemos de conocer cómo es que se produce esta teratogenia o esta malformación en el producto. ¿Sí? Bueno, hay que recordar que el embarazo nosotros lo vamos a dividir en algo que se denominan trimestres. Un trimestre está formado por 3 meses de gestación. De manera general, nosotros sabemos que la duración del embarazo es de 9 meses. Claro está, el personal de salud debe de hacer caso omiso a esta clasificación y nosotros tenemos que utilizar la clasificación a través de semanas de gestación o bien de trimestres en el embarazo. Para ello, como son 9 meses de gestación de manera coloquial, vamos a dividirlos por segmentos de 3, es decir, del 1, 2 y 3 va a ser el primer trimestre, el 4, 5 y 6 va a ser el segundo trimestre, el 7, 8 y 9 sería el tercer trimestre de gestación. Bueno, cada uno de estos trimestres va a comprender un número de semanas. ¿Sí? Por ejemplo, el mes número 1 aquí en la diapositiva marca que corresponde a la semana 1 a 4. El segundo mes de gestación va a corresponder de la semana 5 a la 8 y el tercer mes de gestación corresponde de la semana 9 a la 13, al igual que el resto de los demás meses. Bueno, aquí solamente nos vamos a enfocar en el primer trimestre. ¿Por qué razón en el primer trimestre y no en los demás? Porque precisamente durante este primer trimestre es cuando se presenta mayor riesgo de teratogenia, ¿sí? Es decir, de daños al feto provocados por el consumo de fármacos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe que a partir de que se produce la fecundación, la célula que se une, el espermatozoide y el óvulo, forman algo que denominamos nosotros huevo cigoto. Y este huevo cigoto se va a empezar a multiplicar, a dividir, a diferenciar, hasta provocar lo que nosotros conocemos como disco laminar o también llamado embrión más adelante. Y precisamente durante este proceso empieza a formar el esqueleto, el armazón, los órganos que van a permitirle permanecer con vida en un futuro más adelante. Pues precisamente los fármacos actúan a este nivel, es decir, en este trimestre, provocando la malformación de estructuras y con ello el nacimiento de defectos en el producto. Nosotros vamos a observar que la mayoría de los medicamentos tienen esta leyenda, esta imagen, esta reseña en particular. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es una etiqueta de advertencia, es una señalización para recordarnos que los fármacos no deben de ser consumidos por mujeres embarazadas sin prescripción médica o sin vigilancia. Hay que recordar que solamente debe de ser un personal capacitado, un personal con conocimiento para poder indicar algún fármaco que pudiera tener alguna repercusión en el embarazo de la mujer. Entonces, esto es importante porque permite a nosotros decirle al público en general que no debe de ser consumido este fármaco. Ojo, no quiere decir que no lo pueda tomar la paciente, lo puede hacer siempre y cuando sea prescrito por un médico y tenga sus razones justificadas de por qué debe tomar este fármaco. Aquí alcanzamos a ver algunas cajas de algunos medicamentos en donde podemos observar claramente este símbolo, véanlo, aquí está en esta parte, aquí abajo aquí se alcanza a apreciar y acá aquí se encuentra. También esto es muy importante, en algunos casos trae la leyenda que dice no se usa en el embarazo.
¿Esto por qué razón? Bueno, porque precisamente tiene que ver con la etapa en donde se localiza nuestra mujer embarazada. Si nuestra mujer embarazada se encuentra en el primer trimestre, realmente tenemos muy poca disponibilidad de fármacos que no le vayan a ocasionar un daño a la mujer. Precisamente es importante saber y tener un control exacto del tiempo de embarazo de nuestra paciente para que de alguna manera nosotros podamos ofrecerles alternativas de tratamiento que permitan garantizar el bienestar tanto de ella como del producto. Y precisamente aquí es donde nosotros entramos a el tema de teratogenicidad. Como pueden observar ustedes, estas son malformaciones ocasionadas por el uso de fármacos que no fueron bien administrados, o mejor dicho, que no fueron indicados en el momento exacto o en el momento correcto. Podemos observar que la mayoría de estas malformaciones son estructurales, es decir, tienen que ver con la maduración, crecimiento y desarrollo de algún tejido o algún órgano. Y precisamente estas malformaciones se van a clasificar en malformaciones leves o también malformaciones severas que ponen en riesgo y en predicamento la vida del producto, en este caso del bebé, porque ya nació, ¿verdad? Importante saber que algunas de las malformaciones pueden ser corregidas una vez que pasa cierto tiempo o inclusive durante el nacimiento se pueden corregir, pero otras de las malformaciones ya no son correctibles, ¿sí? Podemos alcanzar aquí, por ejemplo, un labio paladar hendido bilateral, podemos alcanzar a ver un mielomeningocele, una agenesia de extremidades superiores, extremidades inferiores, una microcefalia, podemos alcanzar a ver agenesia de conducto auditivo, una anencefalia. Acá también podemos ver una malformación, un fenómeno que se llama fetoacardio. En esta opción siempre se va a desarrollar un bebé acompañado de otro que prácticamente no está formado al 100%, únicamente se forma una parte de él y es como si fuera un pequeño parásito que no va a alcanzar su desarrollo como tal, pero que va a estar viviendo a expensas de los nutrientes de la madre y que precisamente, bueno, en algunos casos suele tener esta apariencia, ¿verdad? Es importante saber que siempre viene acompañado de un producto que sí se logra. Y precisamente cuando ese producto se logra, pues bueno, se opta por salvar o atender el nacimiento del producto que sí se acaba de lograr. Ahora, como lo habíamos mencionado, la teratogenia se refiere a la malformación congénita, es decir, de nacimiento, que puede presentar un recién nacido, generalmente por haber utilizado fármacos no vigilados por parte de la madre durante su embarazo. Algunos de estos fármacos se van a utilizar por automedicación o bien puede ser porque precisamente algunas de los familiares hacen alguna recomendación sin tener conocimientos en el área de medicina o de enfermería. Y eso ocasiona una desinformación en la mujer embarazada y muchas veces la administración de medicamentos que son contraproducentes. Precisamente en esta imagen nosotros alcanzamos a ver lo que nosotros mencionábamos anteriormente, que es el proceso de maduración y de crecimiento de las diferentes estructuras. Vean ustedes que las 2 primeras semanas son de vital importancia porque se lleva a cabo el proceso de fecundación y de formación de la estructura principal que se va a llamar disco bilaminar y que ese disco bilaminar va a dar origen a todo el feto, a todas las estructuras del embrión, a todo el crecimiento y desarrollo de los órganos y precisamente se produce en las primeras 2 semanas del embarazo. Pero ojo, cuando se llega a producir una alteración cromosómica, genética o estructural en estas 2 primeras semanas va a provocar la muerte de ese producto, la muerte de ese disco y entonces por consiguiente ya no se produce el embarazo. Pero ojo, importante, a partir de la 3ª semana y hasta lo que es la semana número 13, que es donde se lleva a cabo, donde termina, mejor dicho, el 3er trimestre, vean ustedes que las diferentes estructuras empiezan a tener formación. Por ejemplo, lo primero que se va a formar es lo que nosotros conocemos como sistema nervioso central y que corresponde a algo que en embriología se llama tubo neural. Este tubo neural precisamente cuando presenta una malformación me puede dar origen a alteraciones como el meningocele, mielomeningocele, una displasia medular, ¿sí? Pero esto es importante.
aquellas malformaciones que se producen durante el periodo embrionario, ¿a qué le llamamos periodo embrionario? Hasta las primeras 8 o 9 semanas. Todas aquellas malformaciones que se producen durante el periodo embrionario van a ser malformaciones mayores y que van a tener una limitación muy importante en la vida del producto o bien pueden ocasionar la muerte del producto. Por otra parte, aquellas que se llevan a cabo en el periodo fetal, es decir, después de 9 semanas, van a ser malformaciones con defectos funcionales o deformidades y que precisamente estas son las que nosotros hablamos que pueden ser correctibles o que pueden ser quirúrgicas operables, ¿sí? Esto es muy importante, que nosotros sepamos que hay malformaciones mayores y malformaciones menores. Las menores son aquellas que no van a poner en riesgo la vida del producto, sí van a ocasionar limitación funcional, porque eso es importante, ¿sí? Cuando un producto nace con una malformación, es imposible que quede nuevamente al 100% como una persona sana. Sí, hay una limitación funcional y eso lo debemos de tener muy en claro. En cambio, cuando hay también un producto con una malformación mayor, puede ser que el producto logre una recuperación, logre una adaptación a la malformación a través de una intervención médica, a través de cuidados de enfermería, a través de cuidados médicos, de tratamiento médico, o bien que definitivamente haya una secuela de por vida, ¿sí? Haya una secuela que siempre acompañe a ese paciente. Es importante que nosotros sepamos esto. Mecanismos que nos pueden derivar en una teratogenia. Aquí ya dijimos que teratogenias son las malformaciones que se producen de nacimiento. Bueno, principalmente son 3 mecanismos que nos pueden desencadenar en una malformación. Primero, la muerte celular, es decir, al momento de consumir los medicamentos, estos medicamentos van a ocasionar la destrucción de tejidos en el producto y por consiguiente aparece la malformación. Número 2, las alteraciones en el crecimiento, es decir, cuando el fármaco es consumido por la madre y pasa a través de la circulación y llega hasta la sangre fetal, puede provocar que haya una deficiencia o un mal crecimiento en el desarrollo de órganos y de huesos. Y por último, bueno, tenemos el tercer mecanismo que consiste en la proliferación de tejido o de anormalidades, que va a dar origen a tumoraciones y que pueden desencadenar precisamente algún defecto o alguna malformidad en el producto. Para evitar la aparición de malformaciones, la FDA, que es la Asociación de Fármacos y de Alimentos en Estados Unidos, que es Food and Drugs Administration, la Administración de Alimentos y de Fármacos en Estados Unidos, clasifica a los grupos de fármacos en 5 categorías. Hay que saber que las letras significan o tienen, mejor dicho, una relevancia clínica en el uso de las pacientes embarazadas. Por ejemplo, las 5 categorías de las que nosotros hablamos es la categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría X. Cada una de ellas con una particularidad que precisamente vamos a explicar a continuación. Características que distinguen a cada uno de estos grupos de fármacos, ¿sí? Bueno, recordemos que son 5 letras, entonces vamos a ver cuál es la característica y la finalidad de cada uno de estos grupos. Vamos a tener la clasificación de riesgo, que es la letra tipo A, en donde precisamente se han hecho estudios tanto en animales como en mujeres embarazadas. Son estudios controlados y se ha visto que no hay riesgo ni en animales ni en las mujeres embarazadas a las que se les ha administrado este fármaco. Los productos han nacido libres de malformaciones. Entonces, esta sí se puede utilizar, claro, siempre y cuando amerite el tratamiento correspondiente. En el caso de la letra B, son pacientes en los que en los animales sí ha habido riesgo, es decir, al momento de que se experimenta con animales, sí ha habido casos reportados de malformaciones en los productos de los animales. En mujeres no se han realizado estudios y precisamente puede que sean seguros, porque acuérdense que el mecanismo de los animales, el mecanismo biológico de los animales es diferente al de los humanos y puede ser que probablemente a lo mejor sean medicamentos seguros. Eso también es importante que solamente se utilice en caso de ser necesario. Para la categoría C ya cambia un poquito. ¿Por qué razón? Bueno, porque si hay estudios en animales, ¿sí? En el caso de las mujeres,
llega a haber estudios, pero muy contados, son estudios controlados, muy pequeños, y también han demostrado de alguna manera que algunas de ellas han presentado reacciones de teratogenia. Entonces, ¿por qué razón existen estos medicamentos? Bueno, porque hay algunos padecimientos que ponen en riesgo la vida de la mujer embarazada. Y recordemos que en este caso es de vital importancia que nosotros atendamos a una mujer embarazada, que salvemos la vida de una mujer embarazada. Entonces, en algunos casos se llega a valorar si el beneficio del fármaco es más importante que el riesgo que se puede correr, entonces podemos utilizar el fármaco. ¿Sí? En cambio, en la categoría D no hay estudios en animales, sí hay estudios en mujeres embarazadas, sí ha habido casos de teratogenia y precisamente es importante saber que solamente se va a utilizar cuando el beneficio sea mayor al riesgo. ¿Sí me explico? Esto quiere decir que, vean ustedes, dos categorías son seguras. La A y la B son fármacos que se pueden utilizar bajo vigilancia médica. La C y la D son fármacos que se deben de emplear solamente cuando haya mayores beneficios que riesgos. Y por último, la categoría X. Son fármacos que se han hecho estudios en pacientes en animales, se han hecho estudios en mujeres embarazadas y en los dos ha demostrado que sí existe teratogenia. Por lo tanto, en estos no se deben de administrar, están completamente contraindicados porque es una característica que nos va a dar una teratogenia. Entonces, podemos decir que la letra A son fármacos que sí se pueden utilizar. La B probablemente sean seguros. La C vamos a evitarlos a menos de que ya no haya más alternativas. La D solamente si son indispensables, y la X contraindicados. Esta es la presentación, esta es la división general de los fármacos. Claro, hacen falta más fármacos, pero generalmente son los de uso común. Vean ustedes que en la X aparecen en su mayoría fármacos para el control del embarazo. ¿Por qué razón no se deben de utilizar estos medicamentos? Porque precisamente cuando una mujer está embarazada pueden provocar malformaciones, pueden provocar alteraciones o inclusive pueden provocar un aborto, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos que en el C y el D tenemos algunos medicamentos de uso común y para algunas patologías, pero vean, hay fármacos que se repiten de categoría. Les voy a poner un ejemplo. Localicemos al naproxeno. Vean ustedes, el naproxeno es un analgésico antipirético que aparece en la categoría D y que aparece también en la categoría B. ¿Ya lo localizaron? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan de los primeros 3 meses? Precisamente, cuando un medicamento se consume antes de los 3 meses, puede ser que esté en la categoría C o D y posteriormente de los 3 meses pase a la categoría B. Ejemplo, el naproxeno. Antes de los 3 meses no es recomendado el uso de naproxeno. Después de los 3 meses podemos valorar si amerita el uso de naproxeno, porque vean, desde la letra D hasta la letra B. Esto quiere decir que da un salto prácticamente desde algo que es prácticamente de riesgo-beneficio hasta un medicamento seguro. Entonces, es muy importante grabarnos los primeros 3 meses en el caso de la mujer embarazada. Y vean que la mayoría de los antibióticos generales, la mayoría de los antibióticos de primera línea son antibióticos seguros en la mujer embarazada. Por ejemplo, la ampicilina, la amoxicilina, la cefalexina, la ceftriaxona, ¿sí? Que son medicamentos, o las penicilinas, que son medicamentos que utilizan de primera intención en mujeres con infecciones de diferente índole para tratar precisamente esas infecciones y evitar que tengan una complicación mayor. Bueno, hasta aquí el tema de teratogenia, chicos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, nos seguimos escribiendo. Me pueden mandar mensaje a mi WhatsApp, a escribirme en mis redes sociales o bien nos vemos en la plataforma educativa. Que estén muy bien, que tengan bonitas vacaciones y eso es muy importante. Quédense en casa. No salgan, por favor. Hasta luego. Nos vemos.